presentación y la oportunidad que me das de poder compartir con la iglesia. Hermano, qué maravilloso es poder visitarles, ¿ya? Y bueno, visitarles virtualmente, esto para mí es tan nuevo como para ustedes. Es algo que escapa, digamos, de lo que uno espera. Yo esperaba estar en Antofagasta presencialmente, poder compartir y abrazarles, pero estos tiempos nos demandan estar a la distancia. Y doy gracias a Dios por darme la oportunidad de compartir siempre su palabra y también poder verles y edificarnos mutuamente en la palabra de Dios. Doy gracias también porque nos toca tratar un tema que es bastante vigente en el día de hoy y que tiene que ver cómo nosotros hacemos el bien en medio de circunstancias difíciles. Y esto no es tan fácil, porque el hacer el bien involucra mucho nuestra actitud y también nuestra disposición. Pero antes de irnos directos al tema, quisiera orar y pedir a Dios que nos acompañe en este momento. Oremos. Padre, gracias por la oportunidad que nos das de encontrarnos contigo a través de Cristo y su palabra. Y tú nos animas y nos exhortas a hacer el bien en todo momento. Ayúdanos, Señor, no solamente a comprender que debemos hacerlo para tu gloria y tu honra, sino que también podamos vivirlo en nuestras vidas y que esto se vea reflejado en nuestra comunidad y también en el mundo, para que tu nombre sea reconocido y muchos lleguen a conocerte. Por Cristo nuestro Señor. Amén. Todos nosotros, sin duda, hemos experimentado el sufrimiento y el dolor. Y digo esto del sufrimiento y el dolor porque es en este contexto que Pedro les escribe a los hermanos. Nos encontramos con una iglesia que está siendo perseguida, una iglesia que la está pasando muy mal, y en esa realidad tan dura, Pedro les anima a vivir en la gracia y vivirla de muchas maneras. Y una de esas es que en medio del sufrimiento, no se te olvide que el amor de Dios, la gracia de Dios, su misericordia que se nos entrega gratuitamente, sin mérito, se nos da para que podamos disfrutar de la voluntad y la bondad de Dios. En el contexto del sufrimiento. Miren, quiero hacer una breve introducción con respecto a este tema del sufrimiento para ir luego de lleno al texto. Lo que pasa es que nosotros todos somos hombres y mujeres sujetos al sufrimiento. Y esto no escapa a la realidad. Pero cuando sufrimos, nosotros sentimos algo muy extraño. Y es que no veo a Dios involucrado en mi problema. No veo a Dios presente en mi problema. Y percibo a un Dios lejano y a un Dios que no le interesa mi problema. Y esta es una realidad muy común para todos, porque nosotros tenemos una ofuscación en el sentido de que tenemos una confusión de quién es Dios y dónde está Dios actuando. Entonces, en el problema no lo vemos. ¿Qué es lo que pasa? Que cuando nosotros vemos esto, de que Dios no lo ve involucrado en el sufrimiento, es que surgen para mí preguntas. Y estas preguntas son bastante delicadas, porque la primera pregunta es ¿por qué? Y es ¿por qué, Señor, me toca vivir lo que estoy viviendo? Nosotros podríamos decir el día de hoy, personas que se están enfermando de COVID y la están pasando muy mal, personas que están perdiendo sus trabajos, personas que se han visto disminuidos en sus ingresos, personas que el confinamiento les ha traído mucho conflicto al interior de la familia, matrimonios que su situación se puso más grave,
El tener niños educando a distancia definitivamente es algo que ha estresado a toda la familia. Estar con incertidumbre para los que son más grandes con respecto a sus estudios, con respecto a su futuro, sus prácticas, tesis y tantas cosas. Entonces, estamos en un momento de sufrimiento y nos hacemos esta pregunta ¿por qué? Y esa pregunta es difícil de responder. Y normalmente nosotros se la hacemos a Dios cuando el responsable es el mundo o nosotros mismos. Entonces, más aún cuando nosotros esa misma pregunta la hacemos en el contexto en un contexto mundial, que ahora podemos decir con la pandemia, podemos decir con las guerras, con el hambre y tanto sufrimiento humano. Dios, yo no te veo involucrado en el dolor del mundo. Y todo lo culpamos a Dios. Y cuando culpamos a Dios de lo que está pasando, es que este sentimiento nos lleva a tener una crisis de fe. Y esta crisis de fe trae en nosotros, eh, trae en nosotros repercusiones en la vida práctica. ¿Y cuáles son las repercusiones? Quejas contra Dios, tensiones en nuestras relaciones, significa también el que nosotros nos excedemos en nuestros comentarios y palabras, y finalmente a llevar una vida llena de peso y una vida donde no reflejamos el gozo ni el amor de Dios. ¿Y por qué pasa esto? Porque tratando de comprender este hecho, es que en primer lugar, ¿a quién le gusta sufrir? A nadie, a nadie. Porque nosotros somos personas que huimos del dolor y del sufrimiento, porque no es grato, porque en el sufrimiento tenemos pérdida. El que sufre de enfermedad pierde la libertad de la salud, ¿cierto? El que tiene problemas de relacionales pierde la libertad del gozo de estar unido con seres queridos o con amigos o con comunidad. El que pierde sin duda trabajo pierde la libertad de poder vivir su presente y también proyectar su futuro. Pero hay pérdidas en la vida que uno puede salir adelante y no hay mayor cuestionamiento. Y que son todas estas pérdidas que acabo de nombrar. Pero hay pérdidas que sencilla nosotros tenemos que aprender a llevar y que es la pérdida de seres queridos. Porque ahí, sin duda, el duelo cumple un rol complejo para poder ir a enfrentarlo. Segundo, ¿por qué no nos gusta sufrir? Porque como sociedad posmoderna, nosotros se nos alimenta la idea de la felicidad y la eterna felicidad. Por lo tanto, lo único que queremos es placer, lo único que queremos es pasarla bien y todo lo que es problema fuera. Como dicen en el mundo, quiero mandarte buenas vibras. No tengo idea lo que es eso, buenas vibras, se los digo honestamente, no tengo idea. Pero todos se mandan buenas vibras, ¿ya? Yo lo único que conozco es que yo puedo orar por ti, pido que el Espíritu Santo descienda sobre ti, que te llene con su amor, su gracia. Yo veo la obra del Espíritu Santo en el creyente, no con buenas vibras. Entonces, pero la gente quiere vivir comodidad, quiere estar tranquilo, entonces rehúsan los problemas y lo enfrentan. Miren, a tal grado, nosotros los chilenos, el 80% no pensamos en la muerte y no hablamos de la muerte, siendo la muerte la realidad. ¿Por qué? Porque no queremos enfrentar el sufrimiento. Bueno, en tercer lugar, el problema del sufrimiento es que a nosotros no se nos enseña a sufrir. Pero bueno, es que uno dice, ¿quién va a ir a una escuela para que le enseñen de sufrir? Pues no, no, si estamos claros que no existe una escuela para el sufrimiento, ¿ya? Donde nos van a dar una clase, bueno, a esta altura sería una clase a distancia, ¿ya? Pero el tema es que uno tiene que sacar grandes enseñanzas del sufrimiento. Y en esto es eh, poder valorar lo que significa el momento, plantear nuestros objetivos de vida que nos mueven y también encontrar sabiduría y fortaleza en el sufrimiento. Pero eso tampoco lo hacemos y ese es un debe que yo creo que está al interior de la familia como también en la iglesia como institución. Pero para una mayor comprensión del sentido del sufrimiento humano, ¿ya? Nos encontramos que nosotros sufrimos físicamente o moralmente. El físico, el dolor, el sufrimiento del cuerpo cuando estamos enfermos, y el sufrimiento moral es sin duda el sufrimiento, el sufrimiento del alma. Pero en esto
es importante entender que estamos todos sujetos a esto. Hombres, mujeres, chicos, grandes, ricos y pobres, ¿ya? Y la persona que sufre, cuando experimenta este mal, la realidad está muy ligado a un tema del mal, porque el sufrimiento humano tiene que ver con la caída del ser humano. Y todos estamos sujetos, pero ¿saben qué? Para poder encontrar una explicación y una razón al sufrimiento, tenemos que mirar a algo que es importante, a la cruz de Cristo. Y es en la cruz de Cristo que vamos a encontrar toda respuesta al sufrimiento humano. Dicho eso, para poder entender el tema del sufrimiento, es que los hermanos en Asia Menor estaban viviendo esto, esta realidad. Quizás Pedro no se la explicó de esa manera, pero sí se la explicó desde el punto de vista de cómo se enfrenta cristianamente. Y Pedro sabe que en el sufrimiento existen problemas, y uno de los problemas es el quiebre de las relaciones, porque es en el sufrimiento donde nos excedemos en nuestra pérdida de fe, pero también en nuestras palabras. Entonces, y aquí es Pedro donde nos invita a que nosotros podamos tener una mirada como comunidad y que podamos vivir de acuerdo a los principios que nos establece el Evangelio. Y este principio del Evangelio es que nosotros vivamos en plenitud. Y esta plenitud es que Pedro le dice a toda la comunidad de los creyentes, vivan, ¿ya? O sea, no es solamente tengan conocimiento del Evangelio, no solamente llenen su mente de palabras que son hermosas, sino que la pueden hacer carne. Y eso es hacer carne, es vivir el Evangelio. Y este es el llamado, sin duda, de todo el Nuevo Testamento y sin duda fuertemente marcado por la enseñanza de Jesús. Porque Jesús, ¿qué nos vino a decir a todos nosotros? Saben que está la ley, ya, pero para la época digamos, que a él le tocó vivir. Aquí está la ley, pero la ley tiene que vivirse. No es palabra muerta, es palabra viva. Entonces se vive. Entonces, es un llamado a vivir en el Evangelio. ¿Qué le dice la comunidad? Vivan en armonía. ¿Saben? Cuando hay sufrimiento, es increíble que la armonía se pierde. Se pierde porque hay un desequilibrio, ¿ya? Y el desequilibrio, por una parte, es, como no nos queremos enfrentar al sufrimiento, cada uno se va a su rincón. Y también se da el otro tema, que hay pérdida y alejamiento de las relaciones porque no quiero enfrentarme al tema, al tema del sufrimiento y que cada uno se haga parte de su propio problema y yo me pongo muy ajeno. Y esto es una realidad vivida por todos nosotros. Solamente quiero contar un testimonio familiar que cuando nosotros como familia nos tocó vivir la poliomielitis de mi segundo hermano, mi padre era un hombre muy lleno de amigos, muy lleno de amigos. Cuando se enteraron que mi hermano le dio poliomielitis, solamente le quedó un solo amigo hasta el día de su muerte. Uno. Entonces, ¿por qué el resto se aleja? Porque no quiere involucrarse en el problema. Se rompen, ya se rompe esta amistad. Y es lo que Pedro quiere decir, hermano, no pierdan esta armonía. Estando en estas circunstancias de dolor, estén en armonía unos con otros. La armonía es la perfecta paz, el perfecto gozo, la perfecta relación que Dios buscaba. Entonces, y aquí es donde él aclara también lo que tiene que ver con la armonía. Compartan sus penas y también sus alegrías, o sea, compartan su vida plena, lo que están pasando, el buen momento, pero también el mal momento. Practiquen, o sea, lleven manos a la obra. Y en esto, no importa si uno sabe mucho o poco de un conocimiento bíblico o teológico, lo importante es practicar la fe, crecer en la fe, porque sin duda, a medida que pasan los años, más aprendemos de Dios, pero lo importante no es solo aprender, sino que es practicar. Practiquen el amor fraternal. ¿Y a qué se refiere este amor de Pablo? Y aquí hay una conexión con Primera de Corintios capítulo 13, un texto lindo por excelencia, una de las joyas bíblicas. Bueno, en general toda la Biblia es una joya, toda una Biblia. Cada texto, cada frase, cada palabra nos llena de gozo, pero los grandes sabios dicen que esta es una joya, les creeremos. Entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es el amor?
Fíjense cuando se plantea Primera de Corintios 13, no lo está planteando el amor desde un punto de vista donde se habla de la emoción, del sentimiento. Está hablando de un amor muy práctico y me refiero principalmente del versículo número 4 a la primera parte del versículo número 8, 1 Corintios capítulo 13. Si ustedes buscan esta semana y estudian esa parte, se darán cuenta en qué consiste el amor práctico. El amor práctico es tolerante, el amor práctico escucha, el amor práctico es el que se entrega, el que no tiene envidia, el que controla su carácter. Eso es amor. Entonces no es una idea que anda por las nubes ahí, dando vuelta, donde nadie la puede alcanzar. No, es muy práctico. El amor es lo más práctico que uno puede encontrar en la tierra. Y además, él agrega, sean compasivos, tener compasión. Y aquí uno ve el carácter de Cristo. Estando nosotros en una condición tan llena de desventaja, Él tuvo compasión. ¿Y qué es tener compasión? Tener compasión primero es ver una realidad del que sufre. Tener compasión significa tener conocimiento. Y aquí quiero citar otro texto bíblico, la parábola del buen samaritano, conocida por todos nosotros. Pero fíjense, ¿qué pasó con el sacerdote y el levita? Se acercaron, vieron la realidad y se fueron. ¿Qué pasó con el samaritano? Vio la realidad, la entendió, él la sintió, la vivió, pero dio un paso más importante. Fue y prestó la ayuda. La compasión es misericordia. Y el primer misericordioso y compasivo en el mundo es Dios mismo. Y esto no son palabras mías, son palabras de San Agustín. Donde Dios, ¿qué es lo que pasa? Que Él tiene pleno conocimiento de lo que es el pecado y nuestra caída. Él se dolió a tal manera su corazón que se dio a sí mismo a través de su Hijo. Y su Hijo vino y colocó en práctica. Por lo tanto, la compasión no es un sentimiento, es una acción. Y con toda humildad. Miren, si acá lo que Pedro está motivando a los hermanos es tomen el carácter de Cristo, vivan y síganlo. La humildad, primero que nada, es colocarse tener el concepto justo de sí mismo. No tener un concepto mayor de lo que no soy. Pero tampoco se trata de tener una baja estima, sino que es conocernos a nosotros mismos. Y ahí plantearnos frente a Dios, que Dios es grande, y frente a los hombres somos servidores. Entonces, la humildad que tiene que llenarnos. Entonces, si se dan cuenta, vivamos estos valores del reino, porque es lo que Dios espera, independiente del sufrimiento. Independiente del sufrimiento, sino que en el contexto que estás, vive el valor del reino. Y después, miren, y esto que es difícil, en el mismo versículo 9 sigue orientándonos el apóstol Pedro, no devuelvan mal por mal. ¡Wow! ¿Cuánto, digamos, está la venganza, nuestro mal deseo cuando alguien nos hace mal? Mire, yo puedo reconocer que cuando niño era bastante vengativo. Entonces, pero Dios fue trabajando en mi carácter y cuando conocí al Señor y a través de toda la enseñanza bíblica y el trabajar con el pueblo de Dios en diferentes formas y la comunión con mis hermanos y hermanas, sin duda, ese de devolver mal por mal salió de mi vida. Pero, ¿qué es lo que pasa? Es que al final uno, en nombre de la justicia, es que finalmente pagamos mal por mal. Decimos, a cada uno se le debe dar lo que se merece. ¿Y qué es lo que está ahí? No hay misericordia. Luego dice, ni insulto por insulto. ¿Saben? Somos muy dados en ser ligeros para hablar. Más abajo, sin duda, en el mismo texto, el apóstol Pedro habla acerca de esto. ¿Y qué es lo que pasa? Que el insultar no edifica. El insultar rompe relaciones. El insultar divide. ¿Y qué es lo que dice Pedro? Que si nos toca enfrentar una realidad como esta, más bien bendigamos. ¿Qué fue lo que dijo Jesús en la cruz?
cuando lo estaban insultando y cuando estaba en el momento más duro de su vida, como Jesús. Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Yo escucho eso y veo a un Cristo en la cruz tan lleno de amor, realmente. Y ¿saben? En la vida de Jesús yo he visto cosas que cada día me dejan más para poder entender su vida plena. ¿Y a qué me refiero con esto? Miren, en la cruz, Jesús habiendo pasado 33 años de su vida con carencias, ya con persecución y momentos difíciles, y las últimas horas, sin duda, su pasión llena de sufrimiento y crueldad humana. Jesús crucificado. Qué gestos hermosos veo en Jesús, donde Él no paga mal por mal, sino que bendice. Primero este gesto con su madre. Me rompe el corazón, me rompe el corazón. Veo a Jesús y Jesús mira a María y mira a Juan y le dice, mujer, he ahí tu hijo. Hijo, he ahí tu madre. Y Juan desde ese día recibió a María en su casa hasta su muerte. Me sorprende, preocupado de su mamá hasta el final, y estamos hablando de Jesús. Luego Jesús en la cruz, otro gesto tan noble. Estaba el ladrón bueno y el ladrón malo. Miren, yo nunca he conocido un ladrón bueno, se los digo honestamente, para mí todos los ladrones son malos. Yo no sé por qué la tradición coloca que uno era bueno y el otro era malo. Ladrón, ladrón es uno solo, ya, pero no vamos a entrar en ese tema. Estaba este ladrón que dijo, Señor, si tú eres el Cristo, bájate tú y bájanos también a nosotros, o sea, ayúdanos también. Y el otro va y le dice, sabes que nosotros estamos aquí porque lo merecemos. Y aquí vienen unas palabras hermosas. Señor, acuérdate de mí cuando estés en tu reino. Y esto me hace llorar a mí. ¿Qué le dice Jesús? Desde hoy estarás conmigo en el paraíso. Desde hoy. Ese hombre, ¿qué oportunidad tuvo de hacer una obra? Ninguna. Creyó. Tan lleno de amor Jesús. Fíjense. Después lo mismo cuando está yo lo que había contado, que lo que hacían los romanos, Jesús va y le dice, Padre, perdónalo porque no saben lo que hacen. No saben. Y aquí viene un grito que es muy interesante. Y Jesús grita y dice, Padre, ¿por qué me has abandonado? Y ese grito no es un grito de falta de fe, ni tampoco es un grito que la Trinidad se puede separar. No, 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 no. La Trinidad nunca se ha separado. De la eternidad a la eternidad son uno solo, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y uno se pregunta, ¿qué está pasando en ese grito de Cristo? El grito de Cristo es el grito de la identificación con el ser humano y lo conecto con el principio. No siento a Dios en mi vida. No lo siento. Cristo está en ese dolor humano. Está Jesús ahí diciendo, Padre, te siento distante, identificándose con nuestro dolor y con nuestro propio sufrimiento, pero a su vez lleno de amor en la cruz. Esto da para un taller y para varias jornadas de reflexión. Entonces, nos invita, Pedro, a seguir el ejemplo de Jesús. Este ejemplo que tiene que ver con su carácter y tiene que ver con sus valores y su vida plena. Saben, sin duda, el mismo texto hace referencia a un salmo, pero quiero seguir la última parte de la reflexión con esta promesa de Dios, ¿ya? Porque dice, dichosos si sufren por causa de la justicia. Y esto se conecta inmediatamente con lo que Jesús enseñó en el propio Sermón del Monte. Porque en el Sermón del Monte el Señor Jesús nos dijo a nosotros, dichosos los perseguidos por causa de la justicia, porque el reino de los cielos le pertenece. Dichosos los que sufren, versículo 14. ¿Por qué dichosos? ¿Por qué son bienaventurados? ¿Por qué son personas que pueden disfrutar del sufrimiento?
No es por el sufrimiento por sufrir, sino porque lo que está de trasfondo es que nos identificamos con los sufrimientos de Cristo, porque en sí mismo estando en un mundo que rechaza a Dios, y nosotros hombres y mujeres de fe que amamos a Dios, vamos a sufrir. Uno, porque tenemos valores de vida diferentes. Nosotros buscamos instaurar el reino de los cielos y por eso cuando oramos, Padre, venga tu reino, estamos diciendo, Padre, instala tus valores, instala tu justicia, instala tu amor sobre esta humanidad. Pero esta humanidad que no quiere nada con Dios chocamos y nosotros ahí estamos y sufrimos por eso. Sufrimos porque vemos un mundo que está tan lejos de la verdad, del amor. Sufrimos a causa de todo lo que el mundo sufre. Entonces, el sufrimiento tiene que ver con una identificación con Cristo, pero sufrimos a causa de ¿qué? De la justicia. Bueno, primero la justicia de Dios por estarla predicando, porque predicamos a Cristo, porque queremos que el reino de los cielos sea anunciado en la tierra. Sufrimos por predicar el Evangelio, pero también sufrimos a causa de la justicia, otro gran concepto, que el concepto es la justicia de Dios. Y la justicia saben también en lo que consiste. Consiste en hacer cada cosa correctamente y a su medida. Es hacer las cosas en su justa medida. Entonces, claro, cuando nos excedemos en hacer algo más de lo que corresponde, sin duda nos desviamos de lo que es la justicia. La justicia es lo correcto, lo que uno tiene que hacer en cada uno de los roles que tenemos, como padre, como hijo, como hermano en la fe, como colega, como vecino, y cada una de las cosas que tienen que hacerse en su justa medida. En este contexto, sin duda, el gran énfasis está dado en la justicia de las buenas obras, en el contexto de Pedro, en la justicia de las buenas obras, y en el contexto del Sermón del Monte, es la justicia que tiene que ver con la predicación del reino de los cielos. En esta gran verdad, vemos que está la promesa de Dios. La promesa de Dios que nos invita a nosotros a descansar, porque somos bienaventurados, ya porque somos bienaventurados porque tenemos promesa de heredar el reino de los cielos, tenemos promesa de estar con el Señor, tenemos promesa ya que por fin el sufrimiento se va a acabar, tenemos la promesa del significado verdadero de lo que es la vida. El mismo texto sigue diciendo que honremos de corazón a Cristo, no de palabras, no solamente con nuestros hechos hacia afuera, sino que de lo que surge de nuestro corazón, de nuestra relación con Cristo. Estemos siempre preparados para dar buenas razones de la fe para todo aquel que quiera preguntar por la fe. Pero hoy día las buenas razones de la fe están dadas en nuestro buen testimonio y coherencia cristiana. No damos razón de fe si no somos coherentes en lo que vivimos en relación a lo que vivimos. Háganlo todo con gentileza, con respeto, manteniendo limpia conciencia. Seguimos resaltando el carácter de Cristo, el ser gentil, bondadoso, honesto, el respeto que necesitamos cada uno de nosotros como personas, el respeto que tenemos que tenernos hombres, mujeres, niños, adultos, respeto que tenemos que tenernos con las diferentes realidades que nos tocan vivir, respeto, el escucharnos y el poder caminar juntos, manteniendo la limpia conciencia de que del Evangelio, no la limpia conciencia de mis actos, sino que la limpia conciencia que el Evangelio y el Espíritu me da. No hablen mal, sino que tengan buena conducta. Y en esto tenemos que refrenar nuestra propia lengua. Creo que lo que nos lleva a negar a Dios, finalmente, es lo que nos hace alejarnos de Él. Y quiero contar una historia, también conocida con ustedes, que tiene que ver con hacer lo recto en el momento del sufrimiento. Es la vida de Job. Job, un hombre que se sitúa 1800 años antes de Cristo, en la época de los patriarcas, es como contemporáneo con Jacob. Job no entendió las razones de su sufrimiento,
pero él sabía que tenía que hacer lo recto. Y en esto nos encontramos que había un propósito de parte de Satanás, que Job renegara y maldijera el nombre de Dios. Ese era su objetivo. Y por eso llega el sufrimiento total de Job, el sufrimiento de la pérdida de sus 7 hijos, sus 3 hijas, la pérdida de todos sus bienes, su ganado, criado, quedó sin nada. Y Job alabó a Dios y lo bendijo. En una segunda instancia, Job cayó enfermo. Su enfermedad era un tipo como lepra, ¿ya? No, perdón, no lepra, perdón, sarna, tipo sarna, en todo el cuerpo. No podía dormir de tanto rascarse. Y nos encontramos que al terminar esa parte de la enfermedad, Job sigue honrando y alabando a Dios. No se cumple el propósito de maldecir a Dios. Pero Job en el transcurso después de eso peca, rebelándose contra Dios, pérdida de fe, pérdida de confianza, todo, pero luego él reconoce al final en el capítulo 42 y alaba a Dios y se arrepiente. ¿A qué quiero llegar con esto? La razón del sufrimiento. No tenemos la libertad de hablar o hacer lo que queramos, sino que es acercarnos a Dios para bendecir su nombre, como Job lo hizo. Y sin duda, como Cristo también lo que hizo. Porque Cristo lo que hace es darle sentido a la vida y es poder buscar la razón de por qué estamos viviendo lo que estamos viviendo. Ahora, para terminar, quiero decir que cada uno de nosotros tiene situaciones complejas en la vida, de cualquier índole, pero lo que está de trasfondo no es la circunstancia, sino que es Dios está conmigo. Cuando uno comprende que Dios está realmente conmigo, la circunstancia pasa a un segundo plano y uno logra comprender que Dios al caminar me ayuda, me fortalece, le da sentido a mi sufrimiento, me identifico con la cruz de Cristo. ¿Para qué? Para testimonio de otros. Estamos llamados a hacer buenas obras, estamos llamados a no pagar mal por mal. Estamos llamados a vivir esta fe en plenitud. Entonces, saben, todos nosotros tenemos un gran desafío y el gran desafío es cómo colocamos esta gran verdad en práctica. No es fácil, no es fácil, porque no nos gusta sufrir, pero ¿saben cuál es el punto? Es que con el Señor sí se puede. Porque con el Señor vamos a encontrar la fortaleza. Tenemos al Espíritu Santo, hermanos y hermanas. Ese Espíritu que podemos reclamar día a día, del primer momento que levantamos. Señor, derrama tu gracia sobre mí. ¿Y el Señor va a negar el Espíritu Santo la llenura? No, Él está esperando que se lo pidamos. Entonces, luego para decir, Señor, dame el gozo, vuélveme este gozo. ¿Qué va a hacer el Señor? Nos va a dar el gozo. Entonces, por lo tanto, pidamos que el Espíritu Santo llene más y más nuestras vidas para darle sentido al sufrimiento y que en ese sufrimiento nosotros no perdamos la vista de poder hacer siempre las buenas obras. Estamos llamados a imitar la vida de Jesús. Gran tarea tenemos y pidamos a Dios que nos acompañe. Oremos.